8 de la mañana con 32 minutos, amables televidentes, y tal como lo habíamos venido anunciando, saludamos en nuestros estudios la presencia del abogado Jaime Nebot Sadi, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. Abogado, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa, y un afectuoso buenos días a todos los televidentes. Inevitable comenzar preguntándole por el significado que tienen para usted los resultados de las investigaciones de la Fiscalía que han derivado en la aprehensión y procesamiento de más de 50 personas, entre ellas la del señor Pablo Muentes, ex legislador del PSC, por la presunta comisión del delito de delincuencia organizada en el sistema judicial del Guayas. La señora fiscal de la Nación ha hecho acusaciones graves a Pablo Muentes. Eso está en manos de la justicia, nadie está por encima de la ley, no vamos, nunca lo hemos hecho, a interferir. Corresponde a la señora fiscal probar sus acusaciones, a la persona acusada defenderse y al juez sentenciar dentro de la ley, sin temor ni favor. Ahora bien, está claro, clarísimo, y creo que para todos, que las acusaciones giran en torno a las actividades personales del giro de negocios del señor Pablo Muentes. La pregunta es, ¿por qué se calumnia o se trata de involucrar al Partido Social Cristiano? ¿Cuál es la principal acusación de los calumniadores? Que el Partido Social Cristiano controla al Consejo de la Judicatura y a través del Consejo de la Judicatura maneja la justicia a cambio de favores. Vamos a hablarlo claro. Controlamos el Consejo de la Judicatura. Hemos sido claros desde hace años que esa institución, así como el Consejo de Participación Ciudadana, jamás debieron de existir y deben desaparecer. ¿Cómo? Lástima que no se puede, reformando la Constitución. Y desgraciadamente en esta consulta no se pregunta sobre eso. Segundo, ¿quién y cuál es el partido que ha estado en los 3 juicios políticos contra el Consejo de la Judicatura buscando la destitución de sus integrantes? El Partido Social El Cristiano. Partido Social Cristiano. Ya se destituyó, el primer juicio se perdió, juicio político. ¿Por qué se perdió? Porque los miembros del Consejo de la Judicatura, a través de distribuir ellos sí en varias provincias a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, prácticamente adquirieron, por usar una palabra suave, el compromiso de los asambleístas de salvarlos. El segundo juicio acabó con el interpelante fue Social Cristiano y acabó superando la mayoría de 92 votos, destituyendo a los señores Morillo y Murillo. Y el tercer juicio ya vendrá. Y ojalá se destituya al señor Terán, al señor Muñoz y a una señora cuyo nombre no recuerdo. ¿Habrán los votos en la Asamblea? Bueno, eso hay que preguntarle a los que están a favor de que sigan. La pregunta es muy sencilla. Quien controla con fines ilícitos una organización no quiere destruirla, no quiere destituir a sus miembros, pues quiere conservarlos. Favores. ¿Qué favores? ¿Qué favores? El Partido Social Cristiano ha nombrado un juez, no ha nombrado ningún juez. Además no puede nombrarlos tampoco, porque hay un procedimiento que nace del Consejo de la Judicatura con cuyo nombramiento tampoco hemos tenido nunca nada que ver. El Partido Social Cristiano ha nombrado fiscales para que sepan los ciudadanos que me escuchan y me ven. Ni la fiscal de la Nación, cosa que es un absurdo, puede nombrar ni cancelar fiscales. También está en manos del Consejo de la Judicatura. El Partido Social Cristiano ha perseguido con fines políticos y logrado que se sentencie a alguna persona adversaria. A nadie. Hemos, a través del mismo mecanismo deleznable, salvado de la justicia a alguna persona. Tampoco. ¿Se ha beneficiado algún social cristiano de la actividad del Consejo de la Judicatura y la Justicia? De nadie. Entonces hay que preguntarse, ¿no es cierto?, ¿por qué la calumnia? ¿Por qué la calumnia? Sencillo. Detrás de la calumnia hay un grupo de amargados que nos detestan porque, a contrario de lo que nosotros hemos hecho, que es cuando hemos tenido la oportunidad de servir al pueblo,
ellos han llegado y no han hecho nada por el pueblo, salvo liquidarlo y empobrecerlo y ¿A quién se refiere despreciarlo. específicamente? Yo vengo a ¿Los hablar tiene de conceptos. identificados? El pueblo los tiene identificados. Yo vengo a hablar de conceptos, ¿no es cierto? Luego, ese veneno, ¿no es cierto?, lo destilan a través de escribientes monotemáticos. Usted conoce periodistas que solo hablen de una cosa, todos los días, la misma cosa, la misma cosa. Allá ellos que han hecho de su pluma cuchara. Algunos de estos señores que también nos detestan, están involucrados, y señoras que también nos detestan, están involucrados en graves casos, bullados casos, que la fiscal investiga y obviamente no quieren que se acabe un escándalo para que empiecen ellos a salir a la palestra porque no quieren ser investigados y sancionados. Abogado y por Nebot, último, hay sí. otros, y con eso termino, hay otros que les conviene porque disputan nuestro espacio político. Y está bien, en democracia hay que disputar espacios políticos. Pero el fin no justifica los medios. Exactamente, pero por procedimientos lícitos, no calumniando. Van a seguir calumniando porque estamos en un año electoral. No les vamos a responder de la misma manera. Nosotros responderemos defendiendo y sirviendo al pueblo ecuatoriano y a ellos la frase que Cervantes puso en boca del Quijote: Sancho, déjalos ladrar, señal de que avanzamos. El Partido Social Cristiano, abogado Nebot, es un partido con mucha historia. Fue fundado en 1951 por Camilo Ponce Enríquez, lo que lo convierte sin duda en uno de los más antiguos del país. ¿Puede un episodio como este, al que hemos hecho referencia al inicio de nuestra conversación, echar por la borda, con aciertos y desaciertos como lo puede tener toda organización política, todo lo que las figuras más representativas del Partido Social Cristiano, el extinto León Febres Cordero, usted en su largo paso por la alcaldía de Guayaquil, echar por la borda, digo, todo lo que ha trabajado y ha logrado el PSC en favor del país y de la ciudad? Depende. Yo siempre he dicho que se puede destruir en una hora lo que uno ha construido en una era. Y hay muchos casos de eso. En este caso no se puede porque las acusaciones son falsas y el pueblo lo sabe, y por eso he dicho de dónde provienen. Lo que nosotros hemos hecho, que es servir con hechos y no con palabras, con cariño, con solidaridad, no se puede destruir con mentiras. No se puede destruir con mentiras. Vean lo que está pasando en el país de hoy día. ¿Cuál es su diagnóstico? El presidente Daniel Noboa lleva ya 4 meses en este corto periodo de gobierno. ¿Qué balance hace Jaime Nebot Saadi? Primero le voy a hacer 2 reflexiones que creo que son importantes. La una, me da mucho gusto que usted pase a hablar de lo que las señoras y señores, jóvenes y adultos que están viendo y escuchando desean que se hable. Todo es noticia, de todo hay que hablar. Pero hay veces parece que determinados comunicadores piensan que este es el país de Alicia en las maravillas. Parecería que aquí la vida es barata, que hay empleo, que hay salud y remedios, que hay educación del siglo XXI, que hay una gran obra pública, que las instituciones están muy bien, que el Seguro Social cumple con su función, que los agricultores, ganaderos, el sector del turismo, de la pesca, el sector artesanal, los gremios profesionales, están de maravilla. Porque nadie habla de lo que la gente... Los que nos están viendo quieren que hablemos de esto. Primera reflexión. Y me alegra que usted lo traiga a colación. Segunda reflexión. El presidente Noboa tiene 4 meses en el poder. Heredó lo que yo llamé, y sigo llamando, una herencia ruinosa. Un Ecuador en estado de alerta roja. Él no es el culpable de lo que heredó, pero sí es el responsable de cambiar lo que heredó. Cambiarlo para bien. En unas cosas creo que lo está haciendo bien, ya las podemos comentar, y en otras cosas creo que especialmente su ministro de Finanzas tiene un concepto absolutamente equivocado, y me refiero a la economía. ¿Qué está pasando en el país? Y después analizaremos por qué está pasando, si usted me permite, ¿Cómo no? y qué es lo que hay que hacer para que deje de pasar
y los ecuatorianos caminen hacia la seguridad y la prosperidad. ¿Qué le parece si nos vamos brevemente a una pausa? Amables televidentes, está con nosotros esta mañana el abogado Jaime Nebot Sadi haciendo un análisis de la coyuntura política y económica nacional. Enseguida volvemos. Con gusto. 7:48 de vuelta con este interesante diálogo con el abogado Jaime Nebot. Abogado, estábamos analizando la situación actual del país. Usted hizo un par de reflexiones. ¿Qué más puede decir respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Ecuador? Para concluir diciendo cómo dejar que suceda lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, empecemos por decir qué está sucediendo. Así es. 1, seguridad. El repunte del sicariato en los últimos días de marzo y primeros días de abril es muy significativo. Pero yo quiero decir las cosas claras. El presidente hizo muy bien, y por supuesto que lo apoyamos y la ciudadanía lo apoyó y lo sigue apoyando cuando decretó un estado de conflicto interno armado. Si bien ha habido este repunte, que ojalá se detenga y hay que hacer lo necesario para que se detenga, porque algo está fallando cuando repunta el sicariato, es necesario ahondar en el tema. Pero yo pienso que en materia de sicariato ha habido un avance. No es solo una percepción de la ciudadanía que el tema ha mejorado pese al repunte. Secuestros y extorsiones. Eso es terrible, porque en secuestros y extorsiones el secuestro se ha industrializado. Hace poco en una vivienda del sur de Guayaquil, un par de jóvenes, uno mayor de edad y uno menor, tenían 10 secuestrados en una casa. No millonarios ni empresarios. El vecino de 4 cuadras de la manzana de al lado para cobrar rescates de 500 y 400 dólares. ¿A quién? A gente que no tiene trabajo o a gente que gana un salario mínimo. La extorsión hoy día es parte del rol de pagos de casi todo el mundo y se ha multiplicado fuertemente respecto de las estadísticas de los 3 primeros meses del año pasado. ¿Cómo llegamos a todo esto? Llegando, poco a poco le diré por qué, esa es la segunda parte. En la parte económica, la vida se ha encarecido. Y lo dijimos, los impuestos encarecen la vida. Todo sube. El empleo es deficitario porque no hay... ¿Dónde se trabaja? En el Estado, al revés, en el Estado ya no hay que trabajar porque uno de los problemas es un Estado pipón. Está sobredimensionado. Exactamente. Se trabaja cuando los negocios actuales crecen. Se trabaja cuando los negocios que no existen vienen al país. Y eso no está sucediendo. ¿No se va a recaudar más con haber aumentado el IVA al 15%? Se va a recaudar menos y la historia lo dice. La historia lo dice. Cuando el señor Correa subió temporalmente el IVA, la recaudación de IVA bajó. Y cuando volvió el IVA a su posición anterior, volvió a subir la recaudación. La agricultura está en la ruina. La ganadería igual. El turismo igual. La artesanía igual. Los profesionales han bajado su nivel de vida. No hay salud, hay medicina, ustedes son periodistas, pero quienes me escuchan y me ven saben de lo que estoy hablando. Porque yo sí trajino por la ciudad de Guayaquil, donde vivo. No hay medicina en los hospitales del seguro, no hay medicina en los hospitales del Estado. El seguro social ya no da préstamos en la cantidad que debe darlos para que la gente tenga techo y tenga trabajo otra vez en la construcción. Las pensiones jubilares son miserables y corren peligro. El problema es muy grave en el país y eso es lo que hay que atender. La política es servir a esa gente que hoy día no tiene servicios. No hay obra pública en el país. 1% del presupuesto se dedica a la obra pública. 1%. Los ecuatorianos que son dueños del 100% de lo que aportan al Estado reciben $1 de cada 100. Y por ahí alguien me dijo, sí, pero hay que considerar que también hay servicios. ¿Qué servicios? ¿Servicio de salud? No hay servicio de salud. ¿Servicio de seguridad? Ya lo hemos analizado. ¿A dónde se están yendo entonces los recursos del Estado?
¿A dónde se están yendo? Bueno, eso ya entramos entonces a la parte de ¿por qué pasa eso? Porque hay un concepto fiscalista, un Estado recaudador que intentando recaudar perjudica a todo el mundo, priva de obras y priva de servicios y de progreso y de crecimiento, que es la vía, y acaba recaudando menos. Mire, la deuda pública ecuatoriana hasta hace 6 o 7 años no llegaba a los 40.000 millones de dólares. Hoy día en 6 o 7 años supera los 80.000 millones de dólares. De suyo este nuevo presupuesto de concepto fiscalista pasa de 31.500 millones a 35.500 millones, 4.000 millones más de deuda externa. ¿Dónde se ha ido esa plata? ¿A la obra pública? ¿Al servicio público? ¿A mejorar la calidad de vida de los pobres? ¿A incentivar a los profesionales? ¿A incentivar la agricultura, la ganadería? No, señor. Se ha ido a pagar deuda externa. Es así puntualmente. Es así puntualmente. A propósito de ello, abogado Nebot, hay una misión del Fondo Monetario Internacional que estaría ya reuniéndose y se estaría cosiendo un acuerdo con este organismo y otros multilaterales. El doctor Arosemena Monroy tenía una frase célebre. Esta es la misma jeringa con distinto bitoque. ¿Cuántas misiones, cuántos acuerdos, cuáles se han cumplido? Seguimos haciendo las cosas mal. Ahí está mi discrepancia. No es cuestión de pedirle al presidente que sea mago y que de la noche a la mañana convierta la ruina en prosperidad, pero sí que su ministro de Finanzas cambie de concepto. Hay que bajar el gasto y subir la inversión. Hay que crecer. Mire, el ¿por dónde hacemos los recortes? Ya voy. El Fondo Monetario Internacional, no los operadores que sirven a los tenedores de bonos, sino los que piensan. Ya le han dicho, señores, vayan al crecimiento, liguen el pago de la deuda al crecimiento de las exportaciones, dejen de poner medidas fiscalistas, van a llevar a los países a la ruina. Y quiero acabar antes de decirle qué es lo que a mi modesto juicio hay que hacer, con un ejemplo claro. Un kiosco, para compararlo con el país, un kiosquero que en vez de tener 3 empleados o 2 empleados, tiene 5, que no sabe calcular el precio de lo que vende y vende a pérdida, que en vez de ir a un organismo de crédito que ya no existe en el país para la gente pobre, dicho sea de paso, porque ahora inventaron el concepto de banca de primer piso, segundo piso, tercer piso, ni en el subterráneo hay banca para los pobres y para los emprendedores aquí. Está en manos de los chulqueros. Y entonces, ¿qué hace? En vez de hacer lo correcto, que es decir, hombre, voy a trabajar con el número de personas que tengo que trabajar, voy a calcular bien el precio de mi producto, venderlo de buena calidad a un precio razonable, pero que me produzca utilidad. En vez de ir al chulquero, me paso a ver cómo me financio de otra manera. Va a la familia y le dice, oigan, comamos 2 veces al día o una, en vez de 3. Viajemos en bus en vez de andar en taxi. Salgamos de un colegio privado para ir a uno público. ¿Para qué? Empobrece a la familia para seguir haciendo lo mismo que no funciona. Resultado final, va a quebrar el kiosco y va a quebrar a su familia. ¿En qué términos, eso es lo que está pasando en el Estado ecuatoriano. ¿En qué términos entonces debe darse esa negociación con el FMI u otros organismos multilaterales? ¿Qué podemos ceder y en qué no podemos claudicar como país? Se lo acabo de poner con el ejemplo. Si usted tiene un problema económico, ¿cuál es su primera obligación? Su familia. ¿Cuál es la obligación primera de un gobernante? Casa adentro. Su pueblo. Su pueblo. ¿A quién es al último que usted le paga cuando tiene un problema? Al banquero. Usted tiene que ir al banquero y decirle, quiero pagarte, porque hay que pagar, hay que honrar las deudas. Pues renegocie pues la deuda para poderle pagar al banquero. No sacrifique a su familia, no sacrifique al pueblo ecuatoriano. ¿Y por dónde hacemos los recortes de ese Ahí estado voy, obeso? ahí voy. Hemos pasado al final de esta parte. ¿Qué hacer para que esto deje de suceder? Baje el gasto, pues. ¿Cómo se baja el gasto? ¿Por Primero, dónde empezaría Jaime Nebot? Si fuese por 3 su cosas. caso. Por 3 cosas. Renegocie la deuda y no trate la deuda china, que es una deuda que nació de contratos sobrepreciados, de intereses de usura y de proyectos que no funcionan. No la trate como las deudas normales. Y las normales, párese firme y diga, señor, no puedo pagar, quiero pagar, pero no puedo pagar. Déjeme crecer para poder pagarle. Renegócieme el plazo, renegócieme las condiciones de la deuda. Segundo tema, no le quite el subsidio al transporte público.
Hay gente que tiene todo y entonces dice, oiga, ¿por qué se quejan por 10 centavos? 10 centavos para el que no tiene trabajo, 10 centavos para el que gana $470, 3 hijos que tiene que pagarles el transporte, ¿cuántos buses tiene que coger? ¿Es justo que una persona pague el 10 o el 15% de su sueldo o de sus ingresos en transportarse? El agricultor pobre, el ganadero pobre, el pescador pobre y pequeño, cargados de impuestos, por eso pierden plata, porque producen caro, venden caro y pierden plata, mientras los peruanos y los colombianos que tienen los tratamientos y los incentivos del caso venden barato y ganan, inundan la papa colombiana a la papa de Carchi, de Imbabura y de Pichicha y el arroz peruano al arroz ecuatoriano. Entonces, mantenga esos subsidios. Oiga, pero quítele los subsidios a los sinvergüenzas que hacen inversiones diciendo que se van de Guayaquil y de Quito para recibir beneficios tributarios y no hacen las inversiones. Dígame, cuando se hacen fábricas para envasar gas en Arenillas, ¿qué es? Para darle gas a 25.000 personas que venden Arenillas para llevarse el gas en tanquero subsidiado al Perú. ¿Por qué no quitan eso? Porque hay mafias enquistadas desde Petroecuador pasando, y no generalizo, no es todo el mundo, no todo el mundo es pillo. En el Ecuador está lleno de gente honesta, pero pillos hay bastantes. Mafias en Petroecuador, mafias en la burocracia, mafias en la policía, mafias en el ejército, mafias en la empresa privada que permiten eso. Tercero, y estoy hablando de miles de millones de dólares que se pueden recuperar de inmediato en vez de estar de rodillas pidiendo migajas al Fondo Monetario Internacional. Entonces, vamos al otro. Burocracia seria, hay y mucha. Respetable que cumple, mucha. Pero también hay pipones y gente que no hace nada. Contratos precarios que se pueden acabar considerando lo humano, dejar que venzan los contratos, que vencen en un año generalmente. Y simplemente, señor, yo lamento, ¿no? El Estado no tiene plata para seguir contratándolo a usted. Ahí hay miles de personas. ¿Decisión política entonces? Sí, decisión social, decisión humana, porque aquí lo ven las cosas al revés. El fin del Estado es servir. Para servir tiene que tener plata. Y no para servirse del Estado. Bueno, ya ese es otro problema. No hay que servirse del Estado, hay que servir. Pero entonces, ¿qué sacamos? Bla, bla, bla y discursos. Yo lloro con el pueblo. Si el pueblo lo que quiere es alguien que lo haga dejar de llorar, duermo con el pueblo. Si el pueblo no quiere más personas en una casa pequeña, si no tiene una casa grande. Abogado, ¿se podrá? Ahí hemos hablado de cómo bajar el gasto. Ahora hay que subir los ingresos también. ¿Cómo subir los ingresos? Cobre los impuestos. Cobre los impuestos. A los evasores de siempre. Cobre los impuestos con eficacia. Bien. Y se necesita más dinero, no ponga más impuestos, ponga tasas, como hicimos en la ciudad de Guayaquil. El aeropuerto es una posilga. Quieren un buen aeropuerto, te hago el aeropuerto, pero paga una tasa por el servicio. No había agua potable, hay agua potable alcantarillado, pero paga una tasa justa por el agua. No se recogía la basura, te recojo la basura, pero paga una tasa por el servicio. ¿En qué se no le digas al pueblo lo que acaba de ocurrir. Y mucha gente decía, ¿por qué no colaboran? El tema de la seguridad, hay que pagar impuestos, el IVA. ¿Y dónde está la plata del IVA? Vaya a ver el presupuesto para ver si la plata está en seguridad. La plata está en pagar deuda externa, en pagar subsidios que no se deben pagar. Okay. La plata está en pagar pipones que no se deben pagar. Entonces, se pueden hacer las cosas definitivamente, pero obviamente hay que hacerlo. Primero eso. Segundo, arbitraje internacional. Ya hablaremos de la consulta si hay tiempo. El arbitraje internacional significa empleo, significa inversión, significa crecimiento. ¿Por qué Colombia tiene un presidente comunista y el Perú tiene, ya no sé ni quién es el presidente y si está preso o está libre? ¿Por qué ellos que no tienen dolarización y usted pierde, el inversionista pierde por la devaluación parte de su capital? Tienen inversiones millonarias y el Ecuador no se alcanza a ver el tamaño de las inversiones al lado de la columna de inversiones en países vecinos. No estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Perú y de Colombia. Bueno, donde no hay porque no hay confianza jurídica, como en nuestro caso, difícilmente si va a venir la inversión compra una extranjera. Bicicleta en Japón, en comercio y mandato, en créditos económicos, usted firma un contrato que dice, si usted tiene un reclamo de la bicicleta, vamos al juez. No dice, yo te vendo la bicicleta
Y si hay reclamo, yo mismo tengo que resolver el reclamo. Pero ya sabe lo que está pasando aquí con el Poder Judicial. No es el Poder Judicial. ¿Quién va a venir aquí si el Estado es juez y parte? Claro. Un Estado incumplido que ha violado todos los contratos o casi todos los contratos que firma. Segundo tema. Tercer tema. Aumente pues la producción petrolera. Por aquí hubo un señor que dijo voy a duplicar la producción petrolera y ahora tenemos menos producción petrolera que la que había cuando llegó y que felizmente se fue. Haga minería haciendo respetar con normas de mitigación que vienen de Europa, que son muy duras, al capital extranjero. Explote la minería, genere riqueza para el Ecuador, pero cumpla con cuidar el medio ambiente. Haga que el seguro social deje de ser saqueado por el Estado. Nosotros hemos puesto un proyecto para que el Estado a ningún título, en el anterior, desgraciadamente ya en el anterior no se puede, y en ningún gobierno, tome ese 20-21% que entregamos de nuestro salario para hacer caja chica del Estado. El Seguro Social debe invertir su plata, que son alrededor de 500 millones de dólares al mes, en la economía nacional para generar crecimiento, para generar empleo y hacer que entonces sí el asegurado tenga lo que hoy no tiene: medicina, construcción y pensiones jubilares dignas. Y por último y muy importante, si algo se puede hacer en un año, es revitalizar el agro ecuatoriano. Tengo un año, hace 3 cosechas de maíz, 3 cosechas de papa, 3 cosechas de arroz, 2 de promedio. Abogado. Pare una vaca. ¿Por qué no le dan a la gente inseminación artificial gratuita? ¿Por qué no le dan a la gente seguro contra desastres? ¿Por qué no le dan al agricultor semillas de alto rendimiento? ¿Sabe cuánto vale un programa de eso? No llega a los 100 millones de dólares. De un presupuesto de 35.500 millones, no pueden hacer de la agricultura y la ganadería, de la que vive en Paraguay, de la que vive en Guatemala con éxito. No pueden hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué no pueden hacer? Porque no tienen esto, no tienen corazón. Están preocupados de ordeñar una vaca para derramar la leche y sin pararse a mirar la vaca, como decía Churchill, porque la vaca da leche. Hasta que usted la última teta que le jala se da cuenta que ya no sale leche, pues se murió la vaca productora. Abogado. Ese es el problema. Hecho este análisis para conocer lo que pasa en el país, por qué ha sucedido y qué se puede hacer para cambiar esta realidad. Se lo acabo de decir. Así es. Hecho ese diagnóstico y las propuestas y las sugerencias que usted hace de lo que debe hacerse, viene la consulta popular el día 21 de abril. Sí, señor. El Partido Social Cristiano, a través de sus voceros, ha dicho sí a la consulta. Harán campaña por el sí. ¿Por qué? Siempre hemos dicho que la consulta popular es la máxima expresión de la democracia ecuatoriana y de todos los países del mundo, porque el pueblo es el dueño de la democracia. Algunos quieren constituyente, yo me opongo totalmente a una constituyente, porque los asambleístas que van a la constituyente en la campaña ofrecen el oro y el moro, llegan a la constituyente y hacen lo contrario. ¿Qué ganaremos con el sí en la consulta? En este caso, el pueblo, que tiene pleno derecho a votar como quiere, no como quieren los políticos, sino como quiere el pueblo, va a decir la última palabra. Ya el presidente no puede decir nada, ni la asamblea puede decir nada. Tienen que implementar las cosas. Muy bien. ¿Por qué vamos a votar que sí? 2 temas en el fondo hay en la consulta: seguridad y empleo. Hablemos de seguridad. ¿Quién en su sano juicio, porque odia al presidente o porque está loco, puede decir que no a que la fuerza pública, ejército y policía actúen en conjunto contra el crimen, a que se extradite a determinados tipos de delincuentes, a que se suban las penas a ciertos delitos, a que en ciertos delitos execrables no haya derecho a la rebaja de la pena ni al beneficio? ¿Quién puede decir que no? Empleo. Si yo le hablo a usted de arbitraje internacional, a lo mejor mucha gente cree que se trata de un árbitro internacional que viene a un partido de fútbol, digamos. No. Usted quiere empleo. El empleo se da cuando vienen nuevas inversiones o crecen los negocios actuales. ¿Por qué no pasa eso? Porque no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Ya lo dijimos. Porque nadie cree en el Estado ecuatoriano como juez y como parte. Hay que votar que sí en esa pregunta. ¿Cuántas mujeres y cuántos jóvenes, mujeres que tienen sus ocupaciones distintas en su hogar o en otro tipo de cosas, y jóvenes que estudian, les sobra 3, 4 horas para trabajar? ¿Por qué no pueden trabajar? Porque absurdamente la ley lo prohíbe. Es una reforma constitucional que hay que decirle que sí. Abogado. Porque significa que esos jóvenes y esas mujeres van a poder trabajar
Y no es como alguien dice, pues, estoy calculando el costo de la hora. ¿Qué costo de la hora? Si usted va a hacer el mismo trabajo que un portero que gana $500 y lo va a hacer por 4 horas, usted va a ganar $250 y va a estar afiliado al Seguro Social con todas las garantías por ese valor. Si usted reemplaza a un gerente o va a hacer a medio tiempo el papel de un gerente que gane $5.000 y usted va a hacer 4 horas, usted va a ganar $2.500 afiliado al seguro por ese valor. Por eso vamos a votar que sí. Abogado. Porque esto significa empleo y seguridad. Abogado, campaña presidencial para el 2025. ¿Volverán ustedes a apostar por Jan Topic para candidato presidencial por el PSC o tienen otra figura en el radar? Mire, el día martes, hace apenas 2 días, tuvimos una amplia reunión con Jan Topic. Él ha sido claro en su disposición de servir al país a través de una candidatura presidencial. Topic es un hombre que es un experto en seguridad y además tiene el valor para implementar una medida drástica dentro de la ley, por supuesto, para acabar con la delincuencia. Es una persona que sabe de economía, que sabe de finanzas públicas y privadas, tiene títulos suficientes en teoría y tiene una práctica en el ejercicio de sus negocios. Y además tiene un amplio sentido social. ¿Dentro de qué marco se da esto? Dentro de un marco de las 6 y aliados, que no es sectaria, que no es excluyente, que sabe que un grupo político no es un fin, es un medio, que sabe que tiene que rebasar a sus afiliados, que tiene que rebasar a sus simpatizantes y que tiene que ir aún a sus adversarios, que en el pueblo no son personas cerradas, sino que miran lo que les conviene, con propuestas de fondo para cambiar la vida de la gente. Y ese es nuestro objetivo. Para nosotros los pobres no son, y con esto termino esta pregunta, y si tiene otra con gusto, si no, un despido afectuoso para quienes me ven y me escuchan. Para nosotros los pobres no son una estadística, no son productos que están en la percha de un supermercado. Son ancianos y jóvenes, personas adultas, hombres y mujeres, campesinos del agro y ciudadanos que viven en las ciudades que necesitan ser redimidos. No son estadísticas y las estadísticas además son terribles. Lo que hay que hacer es revertir esas malas estadísticas en buenas estadísticas, sustentados en un cambio para bien de la gente pobre que necesita progresar y estar seguro en este país. País que tiene de todo. País que es rico, que no es pobre como muchos dicen, lo que es pobre y tristemente administrado, que es una cosa muy distinta. Abogado, el tiempo de la entrevista ha terminado. Agradecerle por su comparecencia. Es la primera entrevista que da un canal de televisión. Lo ha hecho por creo que más de 45 minutos. Hemos peinado todos los temas y le agradecemos mucho la deferencia que ha tenido para con nosotros. No hay ninguna diferencia, la diferencia es de ustedes y ojalá el beneficiado sea el pueblo, que entienda bien las cosas y que luche por lo que tiene que luchar y sepa separar la mentira de la verdad y la incompetencia de la competencia con servicio social. Lo nuevo y confirmado, el Partido Social Cristiano tendrá como candidato en las presidenciales del 2025 al ex candidato por esta misma tienda política, Jan Topic. Amables televidentes, gracias por